Génesis capítulo 23, es de esa porción, de esas porciones, quizás un poco difíciles de predicar, porque ya les voy diciendo una de las curiosidades de, del, del capítulo, y es que no se menciona a Dios, sino solo en nombre de los enemigos o en nombre de inconversos. Le dicen a Abraham que él es como un hijo de Dios, como un príncipe de Dios entre ellos, pero es lo único que se menciona de Dios en todo el pasaje. Así que vamos a tratar de predicar eh, cristocéntrico, un pasaje que no se menciona a Cristo. Vamos a tratar de predicar eh, exaltando a Dios en un pasaje donde no se menciona mucho a Dios o se menciona solo en nombre de los inconversos. Así que procuraremos hacerlo y creo que ya por la preparación que tuve, creo que vamos a lograrlo hacer, así que descanse, puede descansar en ello, pero vamos a exponernos a la lectura de los versos. Yo les voy a decir, no vamos a leer todo el pasaje, pero sí algunas porciones ahora. Dice así, Génesis capítulo 23, versos 1 y 2, dice así: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Dice el versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Dice el versículo 3, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Luego de esto hay toda una porción de el proceso de cómo Abraham logra lo que nos dice el verso 17. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Vamos a orar. Padre, tú eres digno de toda nuestra adoración. Tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que estamos delante de una porción inspirada y nosotros rogamos, Señor, que sea útil hoy, no solo su lectura, sino su predicación, para redarguir, corregir, instruir en justicia a todos los presentes. Señor, que tu gracia sea abundante para predicar tu palabra con denuedo, con verdad, Señor, y que sea una vez más tu nombre exaltado en medio de ella, porque toda la escritura también habla de ti, Cristo. Concédenos verte en esta historia. Concédenos verte a ti, Dios, en esta historia. Concédenos, Señor, el volvernos de nuestros pecados en esta historia y el alimentarnos de la verdad de tu palabra en esta exposición de tu palabra inspirada. En Cristo Jesús oramos. Amén. Uno de los primeros descubrimientos que podemos hacer en esta vida es la presencia de injusticia, de dolor, de llanto, de que la vida, como se diría en buen cubano, no es fácil.
prácticamente desde que abres los ojos, te das cuenta que este es un mundo de dolor y aflicción. Ustedes me disculpan, soy abuelo por cuarta vez. Algunos se están desayunando, que tengo otros nietos, pero bueno. Soy abuelo por cuarta vez, solo que esta nieta está más cercana que los otros nietos, pero los amo también. A esta he tenido más oportunidad quizás de estar más cerca de ella. Pero imagínense un niño, yo estoy pensando en Grace, pero imagínense todo niño está en el vientre de su madre, muy bien protegido ahí, con un calorcito ideal, no recibe por línea general ningún golpe, a menos que haya un accidente trágico. Sale y ya desde que va a salir, ya allí empieza el dilema. Cuando está saliendo tiene que hacer un esfuerzo inmenso, según los especialistas, tiene que hacer un esfuerzo muy estresante. De hecho, va a pasar de un sistema de vida acuático a un sistema de vida aéreo. Inmediatamente viene un cambio brusco. Él tiene que comenzar a respirar ahora oxígeno, no líquido, sino en el aire, en un aire que ya está contaminado. Viene ese niño y ahí mismo lo toman por los pies, le dan una nalgada para que llore, llora y ahí comienza a alimentarse en vez de por el cordón umbilical, por un pezón del pecho de su madre. Y ahí se tiene que agarrar y empezar a mamar, pero ya está en un medio, ya hay cientos de miles de virus atacándolo. Ellos no los ven, no lo vemos nadie, pero están ahí. Bacterias que están atacando, no lo ve nadie, pero están ahí. Llegó a un medio hostil ya ese niño. Pero si uno de esos virus o bacterias entra en su cuerpo, le pasa lo que le pasó a mi nieta amada, que hubo que darle no sé cuántos pinchazos horribles en esos pedacitos de casi nalguitas que tiene. ¿Cuánto dolor? Ya llegando a este mundo. Los adultos que he visto con el mismo virus se quieren morir. Johan está por ahí que piensa que se va a morir. Ya hasta encomendó su espíritu al Señor y todo varias veces. Y piensa que de verdad se va a morir. Oye, pues de verdad ha estado ahí al filo de la muerte. Bueno, he visto a Grace así, luchando por sobrevivir en un ataque eso de tos que no puede respirar y realmente es agonizante, pero hermanos, ese dolor realmente es típico de este mundo. Ese tipo de sufrimiento es típico de este mundo. ¿Cuántos dolores? Es un mundo que está lleno de desigualdad e injusticia. Basta que tú mires alrededor, vas a ver desigualdad e injusticia en casi cualquier rincón. Es un mundo de traición y deslealtad. Los esposos son desleales a las esposas son desleales a los esposos. Los amigos son desleales a sus amigos. Es un mundo lleno de deslealtad, de traición. ¿Cuánto duele que un vecino te trate mal? No, sí duele, pero cuando es un amigo o cuando es alguien de la familia, mira, eso es horrible. Es horrible, pero es que lo vemos constantemente. Desgraciadamente, en este mundo es así. Es un mundo donde hay guerras. Desde que el mundo existe, hay guerras. Hay ambiciones y guerras que solo se sustentan en ambiciones. Y donde hay muchas pérdidas. Usted saca la cuenta de una guerra y ¿qué va a encontrar? Muchas pérdidas y pocas ganancias. Aún el que gana tiene pérdidas horribles, insustituibles, porque una persona que pierde su vida, ¿por qué causa? ¿Por qué causa? La mayoría de las guerras, para no decir casi todas, sus causas son horribles. ¿Cuántas? No quisiera yo pensar, ni estar yo, ni por 2 minutos, ni por 2 minutos en el corazón de una madre o un padre que pierde un hijo en una guerra. No estoy pensando en una esposa que pierde un esposo, o en un hermano que pierde a su hermano, un hijo que pierde a su padre. Estoy pensando solo
en ese amor que usted y yo conocemos y agrandamos y en nuestra sociedad está inmensamente grande, pero todos lo reconocemos, de una madre perder a un hijo, una guerra. ¿Cuántas madres han tenido que llorar en este mundo? Han tenido que llorar. Yo estoy seguro que lo lloran hasta el último día de su vida, hasta el último día en que dejan de existir. Esas mujeres están llorando, están sufriendo. El mundo deja de ser rosa para ellas y comienza a tener un matiz oscuro, gris, que nunca deja de ser. Es un mundo en el que vivimos lleno de injusticias, lleno de dolor, lleno de pérdidas. Si sigo hablando, tendría que hablar de un mundo lleno de perversión, de vicios que se apoderan de nosotros y nos hacen vivir horriblemente. Un mundo donde cuando vemos que tiene que haber autoridad, pero casi todos abusan de la autoridad. Personas que tienen poder y usan el poder a su conveniencia, viven de ese poder y viven de esa autoridad. Y eso nos hace ver la injusticia a gran escala. Y a veces tienen poder y autoridad por tanto tiempo que pasan a la otra vida y no vemos aquí nunca que paguen justamente. Al menos no vemos la justicia de este lado de la eternidad. Qué mundo tan injusto cuando miras eso. Algunos dicen, y tienen hasta prueba, que Hitler, el cuerpo de Hitler nadie lo encontró. Algunos dicen eso es una tesis, solo una tesis. ¿Usted se imagina que esa tesis sea real? Que el cuerpo de Hitler no haya sido encontrado, que era falso, y algunos siguen asegurando que Hitler vivió hasta no sé cuántos años en una isla. Si fuera así, se salió con las suyas el hombre. Si fuera así. Bueno, lo que sí es cierto es que personas similares a Hitler han vivido hasta el último día de su vida muy viejos, han muerto de una muerte natural, fueron tan terribles como Hitler. ¿Dónde está la justicia? ¿Cuántas lágrimas han derramado muchos perdiendo a familiares? ¿Cuántas lágrimas se siguen derramando por decisiones caprichosas de poderosos que afectan a millones? Las decisiones las toman ellos, pero afectan a millones de familias. Yo no quisiera hablar mucho de mi nación, porque aquí hay un estigma realmente y un peligro real, ¿no? Y un peligro real. Pero ¿cuántas madres, hermanos y familias están sufriendo la división entre familias? Hasta matrimonios que desgraciadamente se han dividido por huir de esta nación y hoy están separados y no se sabe hasta cuándo. ¿Cuántos? En todas esas lágrimas hay un sentido de impotencia, de la impotencia por la injusticia, que parece que nunca va a tener solución. Es una impotencia, es una lágrima, son lágrimas que incluyen una impotencia y una injusticia que uno dice, ¿y cómo voy a resolverlo? O sea, no veo solución alguna en este mundo. Ante tal realidad en nuestro mundo, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué tiene que ver el pasaje que tenemos delante con la injusticia o la justicia en la tierra? Dirán algunos aquí. Bueno, el pastor, las tierras de Cienfuegos le hicieron daño porque no tiene nada que ver la introducción con lo que él leyó ahí, el pasaje del capítulo 23 de Génesis. ¿Qué tiene que ver este pasaje? ¿Cómo debe vivir un cristiano a la luz de tantas injusticias en la tierra? ¿Cómo debe vivir? Bien, yo les propongo adentrarnos en este pasaje que nos va a hablar de la ocasión en que comienza a obtenerse la tierra prometida. Porque de esto trata este pasaje, aunque usted no se haya dado cuenta quizás en la primera lectura.
delante de nosotros está cómo fue obtenida la primera porción de la tierra prometida. Y así le voy a titular a este sermón, la tierra prometida. Pero ¿cómo fue obtenido esa primera porción? ¿Cuál es la ocasión en la que tenemos la obtención de la primera porción de la tierra prometida? Luego vamos a ver la manera en que es obtenida la tierra prometida. Y en tercer lugar veremos el anuncio de la posesión de la tierra, de la primera porción de la tierra prometida. Y por último vamos a ver la importancia y significado para el Israel físico en primer lugar y luego para el Israel espiritual de esa primera porción de la tierra prometida obtenida. Entonces, rápidamente vamos a ver que la ocasión en la que se obtiene esa primera porción de la tierra prometida es la muerte de Sara. Dice el verso 1 que fue la vida de Sara 120 años, 127 años, sí, gracias, 27 años, 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara y, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, suelo cananeo, tierra prometida, murió allí. En la tierra, por si fuera poco, en la tierra de Canaán, murió Sara y vivió y vino Abraham a hacer duelo por Sara allí donde ella murió y a llorarla. Hermanos, el evento que hizo posible que se obtuviera la tierra prometida, la primera porción de la tierra prometida, fue una muerte. Fue una muerte. Por cierto, una muerte de una mujer especial. Si hay una mujer especial en el Nuevo Testamento y se llama María, quien tuvo el privilegio de tener al Salvador en su vientre y darlo a luz y ser su madre, aunque hay una mujer favorecida allí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, si hay una mujer favorecida, se llama Sara. La única mujer en toda la Biblia donde que se menciona cuánto vivió el día que murió, o sea, su sepultura, cuántos años vivió Sara, la única. En toda la escritura se mencionan muchos hombres, vivió tantos años y murió, y estos fueron sus días. Bueno, de la única mujer fue de la princesa Sara. Sara quiere decir princesa. Y Sara era tan importante que Abraham, esta fue la ocasión en la que Abraham estuvo dispuesto a pelear por Sara, por la sepultura de Sara. Y qué tan importante era la sepultura para Abraham. Era importante. Si usted se pone a pensar cuántos siervos tenía Abraham, Abraham había prosperado muchísimo, tenía muchos servidores, muchos naciendo en casa, seguro habían muerto muchos también. Y muchos quizás habían sido sepultados en distintos lugares, en distintos sepulcros cananeos probablemente. Pero ahora había muerto la princesa, ahora había muerto su esposa, ahora había muerto la mujer que salió junto a él a cumplir el mandato de Dios. Fíjense, ¿dónde muere Sara? Y qué importante era para el Israel físico que estaba escuchando esta historia, que Sara había muerto en Canaán. Allí se murió. Allí Dios los mandó a vivir y allí dio su vida entera a Sara. Obedeció al mandato junto con Abraham y murió en tierra de Canaán. Ese relato está narrado y está siendo exaltado con toda intención. Allí murió Sara. Allí debería ir a vivir yo. Estaba diciendo al pueblo de Israel, vayan a la tierra prometida. Allí murió Sara. Allí está sepultada Sara y eso vamos a hablar en lo adelante. Pero la ocasión en la que propició que Abraham peleara, en este caso económicamente, por la tierra prometida, por una porción de la tierra prometida, fue la muerte de Sara. Él la lloró amargamente. Fíjense, la escritura usa dos términos. Hizo duelo y la lloró. En el duelo está implícito el llanto, pero para que nos demos cuenta que Abraham lloró a Sara. Realmente la lloró. Se hace un énfasis sobremedido. Hizo duelo y lloró. Hermanos, hoy lamentablemente la vida humana no es estimada. Hoy lamentablemente el cuerpo humano no es valorado suficientemente. Hoy las personas hasta dan órdenes. No, yo quiero que me incineren y me boten por ahí. Como si tú fueras dueño de ti.
Ya me han preguntado ya si es pecaminoso hacer eso, porque parece que a algún creyente se le ha ocurrido por ahí también hacerlo. Yo no solo creo que es pecaminoso, yo creo que es muy pecaminoso. Una persona que da órdenes de sus restos está diciendo, yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mi cuerpo, y yo quiero que hagan con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿De qué estás hablando? Pero además de eso, tiene una ignorancia total de que Dios es nuestro Señor en alma y cuerpo. Pero además ignora que Dios va a resucitarnos, resucitar el cuerpo del lugar donde usted es sepultado, ahí Dios lo va a resucitar. No importa que esté en tierra, no importa que esté en una caja o en un buen sepulcro, pero Dios te va a resucitar de allí. Dios va a resucitarte de allí. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Tú puedes hacer órdenes así de que coge mi cuerpo y hazle esto y hazle aquello y espárcelo por no sé qué lugares. Eso está bien que venga de un ateo que diga que no hay Dios y que quiere ser señor de sí mismo y pretende ser señor de sí mismo aún después de su muerte. Quiere ser señor de sí mismo. Bueno, eso lo podemos entender, pero no de un verdadero creyente. No de alguien que lee las escrituras y que ve el aprecio que la escritura tiene de los cuerpos y la sepultura. Entonces tenemos que esta es la ocasión. Ahora, ¿cuál es la manera en que se obtiene esa primera porción de la tierra prometida? Ustedes recuerdan, y yo también, que Dios prometió que todo el territorio de Canaán iba a ser de Abraham o de su descendencia. Bueno, Abraham está en el territorio de Canaán y ahora es cuando tiene fuerzas para pelear por una porción. ¿Y cómo pelea? Pelea económicamente. Si ustedes ven desde el verso 3 hasta el verso 16, o sea, toda la porción de este pasaje prácticamente es esa pelea. ¿Quieren leerla conmigo, por favor? Aunque sea una vez, vamos a leerlo, ¿no? Dice así, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Única ocasión en que se menciona a Dios en la historia. Por supuesto que está implícito en toda la historia, pero se menciona solo aquí por los de Ed. Eres un príncipe de Dios y miremos cuán buen testimonio ha dado Dios de ser un hijo, ha dado Abraham de ser un hijo de Dios delante de todos los hetitas, ¿verdad? Él decía, los heteos, todos reconocían que él era un príncipe de Dios, de Elohim, por cierto. Aquí se usa la palabra Elohim entre nosotros. Dice, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de él, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Y entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón
que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántos versos en nuestro texto inspirado para hacernos todo el relato de cómo Abraham había obtenido esta pequeña porción de la tierra que Dios le había prometido darle? Pero ahora esta es la primera posesión de la tierra que tiene Abraham. Se le había prometido toda la tierra y ahora compra solamente una cueva para una tumba y un poco de árboles alrededor, un poco de territorio, de terreno alrededor o al frente de la cueva. Pero esta era las primicias de la tierra prometida. Miren cómo Abraham pelea económicamente esto. Hay muchos libros de la época que dicen que esta era la manera en que se comercializaba, esta es la manera en que se disputaba, y que quizás todo lo que vemos aquí no es solo generosidad del corazón, entiérrala, no hay problema, sino que un poco de retórica que se hacía en el tiempo y que se llegaba, pero sí hay honestidad, sí hay generosidad, y no había ningún problema en enterrar al muerto, solo que no era la tierra tuya, seguía siendo de ellos. Y Abraham quería más que eso, quería, no, yo sé que tienen buena voluntad, pero por favor, véndemela. Quiero que sea mía, yo soy forastero, y decir yo soy forastero en la tierra, era decir, yo no merezco nada aquí, yo no soy propietario de nada aquí, ustedes me han cobijado aquí, y me han ayudado, pero yo quiero que me vendan un pedacito de porción para enterrar. Con esto me basta. Y hermanos, así se obtuvo la primera porción pequeña de la tierra que Dios había dicho y había prometido iba a ser el pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham. Hermanos, esa fue la manera en que se obtuvo, peleando económicamente para poder sepultar a su muerta, sepultar a Sara. Esa fue la manera. Ahora, veamos juntos nuestro tercer punto, el anuncio de la posesión de la primera porción, porque el autor bíblico inspirado, o sea, Moisés, inspirado por el Espíritu, les dice primero al pueblo de Israel que iba camino a entrar a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida. Le hace toda esta historia, pero también a nosotros, en el siglo XXI, la iglesia del Señor, el Israel espiritual. El autor inspirado hace este anuncio con voz de trompeta. Miren cómo desde el verso 17 hasta el 20 se anuncia, se tiene ya una porción de la tierra prometida. Y se anuncia con estas palabras. Fíjense que el anuncio, primero se hace del anuncio de la legalidad de la propiedad de la tierra. Es legal, la tierra está legalmente a nombre de Abraham. Y lo dice con estas palabras, versos 17 y 18. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la define ahí bien geográficamente, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que habían en la heredad y todos sus contornos. ¿Se da cuenta cómo se define claramente? Como usted va hoy a ¿cómo se llama? Planificación física. Y te dice, ¿cuál es tu heredad? A ver, ven aquí en los registros, los papeles, y busca, es desde aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, 20 metros para acá. Eso es lo que están diciendo aquí. Lo que a la manera histórica y antigua que se definía, con todos los árboles, la cueva, el territorio que estaba frente a la cueva. Eso es lo que está diciendo ahí. Y el verso 18, miren lo que dice. Como propiedad de Abraham, ¿a nombre de quién estaba esa tierra? Abraham. ¿En presencia de quién? De los hijos. Ahí están todos los testigos. No hacía falta un papel en ese tiempo. No hacía falta firma de nadie. Pero sí testigos en presencia de los hijos de Ed. Y dice, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Hoy en día hay oficinas donde se firman todas esas cosas. La oficina de planificación física, de la vivienda, qué sé yo. En aquel tiempo, el lugar de ese tipo de gestiones oficiales
era la puerta de la ciudad. Y eso es lo que está diciendo nuestro autor inspirado. Fue en presencia de muchos testigos y en la puerta de la ciudad, con los oficiales ordenados para eso. Esa propiedad es de Abraham. Recuerde usted, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 400, casi 430 años. Salen de Egipto y van a conquistar la tierra prometida. ¿Qué tierra van a conquistar? La tierra que Dios le dio a Abraham y le prometió a Abraham. Pero además la tierra en que ya allá adentro, ya allá adentro hay posesión de Abraham, nuestra posesión. Eso es lo que está diciendo ahí el autor inspirado. Oye, Josué, oye todo el pueblo de Israel, vamos a conquistar la tierra que ya Dios nos dio, se la dio nuestro padre, pero que además allá adentro hay una propiedad nuestra. Sara está allá adentro, enterrada, y vamos a ver que otros más estaban sepultados ahí también, pero todo a su tiempo. Recuerden, nos falta 1 hora y media más o menos. Entonces se describe, no es cierto. Se describen claramente los detalles de la tierra y se describen los testigos de la tierra que fueron, que patentaban que la oficialidad y la garantía de que esa propiedad era de Abraham. También tenemos que ver para qué se utiliza la primera porción de la tierra. ¿Para qué se utiliza esa primera porción de la tierra? Para enterrar, para sepultar a Sara. Hermanos, qué tremendo. Si usted compara la vida de Caín, que construía ciudades, Nimrod, que se cree que no fue solamente un guerrero y un cazador, sino que también probablemente haya sido el que estaba al frente de construir aquella gran torre de Babel. Bueno, Abraham nunca construyó nada. Y si estuvo dispuesto a pelear algo, fue por una tumba. Una porción de tierra donde se enterraran los muertos de la promesa. Aquellos que Dios había salvado debían morir, debían estar sepultados allí. ¿En qué estaría pensando Abraham? ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? Tenemos que ya preguntarnos. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? Esa fue la primera porción y para lo primero que se usó, esa primera porción de la tierra prometida fue para enterrar a una mujer de fe. Ahí vamos a llegar. Pero miren la confirmación de la posesión legítima de la primera porción. El versículo 20 es como, espérate, déjenme martillarte lo mismo otra vez. Verso 20 que concluye todo el capítulo, dice el versículo 20, y quedó. Eso no lo decía por allá el verso 17 también. Otra vez lo martillan en el verso 20. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura. Una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Ahora, yo quiero invitarte a mi último, pero más importante punto de esta predicación. Es a mirar a la importancia y significado para el Israel físico en primer lugar, ese Israel que iba camino a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida, pero para el Israel espiritual que va camino a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida también. Vamos a ver juntos este significado importante para nosotros. Primero, mirando al Israel físico, fíjense cómo Dios había comenzado a cumplir su promesa de entregarles la tierra de Canaán. Hermanos, Israel lo único que tenía era la promesa de Dios de que les iba a dar la tierra. Ya los había liberado con mano fuerte y mano extendida de Egipto, pero ellos no eran un pueblo adiestrado para la guerra. Ellos habían estado trabajando por mucho tiempo en Egipto, pero no eran hombres de guerra, eran hombres de trabajo. ¿Cómo ellos iban a conquistar una tierra por la fuerza? Porque había que conquistarla, eso le quedaba claro ya, que había que conquistar la tierra. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Con qué contaban ellos? Ellos contaban con la promesa de Dios. Pero además ahora contaban con el hecho de que Dios no solo lo había prometido, ya había comenzado a cumplirlo. Porque de alguna manera ya le había dado una porción de tierra dentro de la tierra de Canaán. Dios es fiel y cumple sus promesas.
Eso debía entenderlo Israel. Pero también todos los patriarcas, hermanos, todos los patriarcas habían entendido eso muy bien. Todos los patriarcas habían entendido que esa porción de tierra era el comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios. Y todos los patriarcas, hermanos, descendientes de Abraham, ordenaron ser sepultados, ¿dónde? ¿Usted cree? En Macpela, en la misma cueva donde había sido sepultada Sara. Allí sepúltenme. ¿Usted sabe qué yo me acuerdo cuando yo veo eso? Una historia que yo escuché que no sé si es cierta o no, pero creo que cuando la escuché o lo leí, era algo cierto, fue algo que ocurrió. Acerca de un pastor que ya tenía algunos años, más de 65 años. ¿Cuántos años tiene Sila? Ni recuerdo, 70 y cuántos. Por ahí, por la edad 71. Por la edad de Sila, por ahí tenía este hombre, se veía peor que Sila, por supuesto. ¿Quién se va a ver como Sila con 71 años? Y este hombre perdió a su esposa, perdió a su princesa. Murió la esposa del pastor. Y visiblemente esto afectó la vida de este hombre. Visiblemente la afectó. Ya no estaba tan sonriente siempre como antes. Siempre tenía, quizás seguía siendo pastor, pero otros querían verlo con el gozo que siempre tuvo. Pero eso preocupó mucho a la congregación, a los miembros de la iglesia, y comenzaron a fijarse más en la vida del pastor. Estaban preocupados por él porque estaba muy triste. Pero resulta que se ponen más preocupados los miembros de la iglesia cuando ven que el pastor frecuentaba todos los días la tumba de su esposa. Era un pastor. El pastor está haciendo esto, comentaron entre ellos, hasta que decidieron reunirse con el pastor. Decirle, pastor, nosotros estamos preocupados por usted. ¿Qué pasa? Dijo el pastor. Nosotros estamos preocupados por su tristeza. No es que usted siempre esté triste, pero no lo vemos como antes. Y nosotros estamos preocupados porque usted está yendo todos los días al cementerio. Supimos de una buena fuente que así es. Y el pastor les dijo, y les digo más, le dijeron más al pastor, le dijo, su esposa está con el Señor, porque usted está así. Y él les dijo, hermanos, gracias por su preocupación. Yo sé que mi esposa está con el Señor, pero también sé que no es pecado que yo vaya a la tumba de mi esposa. Allí está el cuerpo de mi esposa. Pero yo no dudo que mi esposa está con el Señor. Pero tampoco dudo que allí, en la tumba, está su cuerpo. Y yo creo que el día que el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos así, junto con el Señor, nos veremos al Señor en el aire. Así que el día que eso ocurra, yo quiero estar al lado de la tumba de mi esposa, tomar su mano e irnos juntos con el Señor. Hermanos, no sé cómo nosotros hoy valoramos el cuerpo, la muerte de alguien, pero los patriarcas valoraban mucho ser sepultados junto a sus familiares. Todos los patriarcas entendieron esto. Yo quiero llevarlos rapidito. Vaya conmigo a Génesis 25, versos 7 al 10. Dale, que estamos casi terminando. Génesis 27, estoy imitando al pastor Jeremy. Génesis 25, versos 7 al 10. Dice así. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron, Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham,
y Sara su mujer. Pero eso es Génesis 25, ¿verdad? Vayamos junto a Génesis 49. Génesis 49, verso 29 al 33. Génesis 49, verso 29 al 33 dice así: les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. ¿Quién estaba hablando aquí? Jacob. Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres. ¿Dónde? En la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. ¿Y usted sabe dónde estaba ahora Jacob? En Egipto, en Gosén. Allá estaba, y yo, sepúltenme allá en Canaán. Hermano, no estamos hablando de móntate en un carro, en un Mercedes-Benz y ve, no, estamos hablando de una travesía de muchos días para llegar de Egipto a Canaán, la tierra de Canaán, a la cuevita que Abraham compró, que es posesión de Abraham. Dice, allá en el Efrón Eteo, donde el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo, con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredarle sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a quién más, a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, dice Jacob. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Hermanos, los patriarcas sabían que esa tierra era la tierra prometida. Esa era la tierra que le pertenecía. Esa era la tierra de la resurrección. Esa era la tierra de la promesa de Dios. Hermanos, yo quiero que usted y yo, por un momento, pensemos en la manera de conquistar el resto de la tierra prometida. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Abraham compró una porción y esa porción fue la porción que todos los patriarcas usaron para sepultura. Ustedes tienen que tomar ahora la tierra. Abraham tuvo que comprar esa tierra, pelear, de hecho, con los hijos de él, esa tierra. Y ustedes tienen que conquistarla, pero si ustedes la conquistan, yo se la doy. Miren la manera. Hay desde el verso 13 hasta el verso 16, es Abraham peleando por la tierra, peleando económicamente por la tierra y la conquista. Y ahora Dios le dice al pueblo de Israel, al Israel físico, conquisten la tierra. Fíjense, aquellos que creen en solo la soberanía de Dios dirían, bueno, Dios me va a dar la tierra. No, toda la Biblia nos enseña que Dios es soberano, Dios promete la tierra, pero ¿quién tiene que pelear? Usted tiene que pelear. Ahora, toda la tierra por la cual usted pelee es suya. La que Dios te ha prometido. La que Dios te ha prometido. Hermanos, miren las palabras que Dios le da a Josué, el que tiene que entrar con Israel a la tierra prometida. El que está escuchando estas palabras inspiradas, el que está escuchando estas palabras inspiradas de Dios, dadas por Moisés. Ahora Josué, directamente Dios le habla y miren lo que le dice. Josué capítulo 1, si lo quieren buscar conmigo, 1, versículos 3 al 6, voy a leer. Josué 1, 3, dice, yo os he entregado. ¿Cómo es eso, Señor? Todavía estamos al lado acá del río Jordán. Tú nos entregaste la tierra, sí. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, note conmigo esto, porque esto es muy importante. Yo recuerdo una vez, ¿sabe? Ustedes saben que el carismatismo lleva muchas locuras, ¿verdad? Bueno, este que está aquí fue carismático. Y yo un día dije, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Para allá voy. Imagínense que nosotros no teníamos donde congregarnos. Y fuimos, mi esposa y yo, me dice, acompáñame, Sara, acompáñame. Vamos a pisar ahora. Estuve yo, recuerda, Tata, cuando fuimos a un portal de una casa, no pudimos entrar para allá porque nos daba pena. Nos faltó fe. Si hubiéramos entrado para allá, a lo mejor, miren,
Llegamos por tarde de la casa, una casa grande, en aquel tiempo una casa de madera, creo que la hicieron después de mampostería. Una casa de madera inmensa, ideal para un local según nuestra fe. Para allá fuimos a pisotear el portal aquel. Bueno, ustedes saben que esa casa Dios no nos la dio, porque Dios nunca nos lo prometió tampoco. Pero nosotros pensábamos que era pisar. Ahora, el término aquí para pisar se puede traducir pisar correctamente en español, pisar, pero también tiene la implicación y la acepción de dominar, de conquistar, de pelear. O sea, que lo que está diciendo Dios es, toda la tierra que yo te prometí, si tú la pisoteas, la dominas, la conquistas, la luchas, te la doy. Pero por fin, yo tengo que conquistarla o tú me la vas a dar. Las dos cosas. Las dos cosas son ciertas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa. No es una promesa. Es una promesa para un hombre en un momento determinado, se le dijo. Pero nosotros lo vemos en las Escrituras y decimos, bueno, Señor, yo tengo aquí la licitud para pelear por mi casa. Pelea por tu casa. Ora por toda tu familia. Dios puede dártelos a todos. Pelea, pero pelea. ¿Qué vas a hacer? No, el Señor va a salvarlo porque cree en el Señor Jesucristo. No, no. Cree en el Señor Jesucristo implica todos los días orar al Señor Jesucristo por ellos. Creer en el Señor Jesucristo implica todos los días rogarle y también hablarles de Él, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, hay que pelear por la tierra prometida. Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Dios nos ha prometido llevarnos a la eternidad con Él, pero nosotros tenemos que pelear todos los días por eso. Una realidad, una promesa y una verdad no quita a la otra. Usted y yo debemos pelear, y si nosotros peleamos todos los días, sin duda vamos a conseguirlo. Dios lo ha prometido. Pero pisa, pelea, conquista. Dice el verso 4 de Josué 1. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué implica eso? Que va a haber oposición. Me encanta porque cuando Jesús nos manda a ser discípulos, nos dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Es exactamente lo mismo. Vas a tener oposición, pero no va a prevalecer las puertas del Hades. O sea, vas a tener que pelear. Va a haber oposición. No es ve a ser discípulo y todo te va a salir así, mira, color de rosa. Ah, los muertos resucitan. Venga, mucha gente de multitudes. No, no es así. No es así. Vas a ir a predicar y por la locura de la predicación se van a salvar. Y va a haber mucha oposición, pero las puertas del Hades no van a prevalecer. No van a prevalecer. Entonces nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Señor, por fin, me vas a entregar la tierra. Esfuérzate y sé valiente. Ambas cosas son verdad. Ambas cosas son verdad. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero Señor, ¿la darías tú o la conquistaría yo? Ambas cosas son verdad. Él la da y tú la conquistas. Ambas cosas son verdad. De hecho, tú no la puedes conquistar si Él no te la da. Pero vamos a lo que más nos importa, ¿no? Al mensaje para el Israel espiritual, para ti y para mí. Aunque todo nos debe importar. Hermanos, miremos juntos a este texto. Dios cumple sus promesas de entregarnos la tierra por heredad. Nosotros también podemos creer esto por esta promesa cumplida. Dios le da a Abraham ya una parcela, es las primicias de la tierra prometida. Nosotros podemos creer, Dios cumple sus promesas también. A mí, Dios me cumple sus promesas también. Pero también la tierra es parte de la herencia para su pueblo y siempre lo ha sido.
¿Usted sabe eso? La tierra es parte de la herencia de Dios para su pueblo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Alguien aquí está esperando que Dios le dé tierras? Si no lo estás esperando, estás equivocado. Eso deberías esperarlo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que la tierra se te promete a ti también? Ah, ¿no lo sabías? No la tierra donde mora la injusticia, donde nosotros vivimos ahora, pero Dios nos promete tierra. Hermano, en el principio se nos ordenó llenar la tierra y allí cuando nuestro padre no tenía pecado aún, ¿qué se le dijo? Llenen la tierra. Se le dijo a Adán y a Eva, tengan relaciones sexuales, tengan muchos hijos y llenen la tierra. Algunos han tomado literal esa orden, como la hermana Yané. Llenen la tierra. Pero también dice, sojúzguenla. Sojúzguenla. Así que la tierra, ¿para quién era? Para nosotros. Era una buena herencia para nosotros. Dios lo prometió al principio, antes del pecado. Dios prometió la tierra. Pero ¿qué sucedió? Antes bien fuimos sacados de la tierra. Dios hizo dentro de esa tierra una tierra especial, un jardín para nosotros. Y nosotros lo estropeamos todo con el pecado. Y fuimos sacados de la tierra. Pero la tierra además fue maldita por nuestro pecado. La tierra fue dañada por nuestro pecado. La tierra fue perjudicada, el dolor, el sufrimiento, las traiciones, la angustia, las lágrimas ha venido por nuestro pecado a la tierra. La tierra fue en una ocasión destruida en el diluvio, ¿sí o no? Pero fue entregada nuevamente en manos de los hijos de Noé y de Noé y se le comisionó nuevamente a llenar la tierra y sojuzgarla, llenen la tierra, reproduzcanse. ¿Saben qué hicieron los hombres? Planearon quedarse en una sola porción de la tierra. Construyeron una torre en un buen llano, fértil. Hicieron una gran torre y Dios decía, vamos a todos unirnos aquí. Y vamos a quedarnos aquí. ¿Qué hizo Dios? De eso nada. Ustedes van a llenar la tierra. Brum, derrumbó los planes y esparció a todo el mundo, confundió sus lenguas y todo el mundo tuvo que tomar su rumbo. Llenen la tierra. Ocupen la tierra. Ahora, Dios llama a Abraham y le promete una tierra. Dios llama a Abraham, entonces esos que estaban llenando toda la tierra, y le dice, voy a darte una tierra especial, porque de ti, en esa tierra, van a ser el que va a ser bendición para todas las naciones y toda la tierra. De él va a salir, de ti va a salir, el que será para bendición a todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo sale y le dice a los discípulos, los comisiona, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Ahora, hay un sermón que es el mejor y más brillante de todos los sermones del mundo, y fue un sermón del mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 5 de Mateo encontramos que comienza ese sermón, llamado el Sermón del Monte. No sé si fue un sermón de 1 hora o 2 horas, pero debe haber sido, porque si era el mejor sermón debe haber sido mayor de 1 hora. Lo cierto es que él dijo palabras que han perdurado para mucho tiempo. Él dijo lo siguiente, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos, asimismo, van a recibir la tierra. Ah, yo pensé que era una nubecita donde iba a tocar un violín, pastor. No. Los mansos, que son, por cierto, los verdaderos creyentes, van a recibir la tierra por heredad. Pero inmediatamente después hay otra bienaventuranza que hace más gloriosa esta. Le calza un calzo muy importante. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, la tierra que van a recibir por heredad los mansos va a ser una tierra donde nos va a saciar de justicia. Si usted hoy anda por este mundo y conoce un poco este mundo, usted va a darse cuenta de cuánta injusticia hay
Si usted es de los que sufre por la injusticia, porque está en Cristo Jesús y verdaderamente conoce lo que es la justicia, usted va a ser saciado, no solo porque va a heredar la tierra, porque el que ha prometido la tierra nos la va a dar. Él es fiel, le dio esta porción a Abraham, peleó Abraham por esta porción que Dios prometió y se la dio. Es una primicia de lo que hizo después con todo Israel, dándole esa tierra. Dios nos dará la tierra por heredad a los mansos, pero en esa tierra vamos a ser saciados de justicia. Saciados. Vamos a ver justicia por todo rincón. Bendito sea Dios. Vamos a ser saciados, todos los que tengamos hambre y sed de justicia. Hermanos y amigos, todo el Israel de Dios debe mantenerse firme esperando la verdadera tierra prometida. Todo el Israel de Dios debe mantenerse firme viviendo en este mundo, sí, en este mundo injusto, en esta tierra injusta, sirviendo al Señor, llevando el reino del Señor adelante, pero teniendo su mirada firmemente esperando la verdadera tierra prometida. Hermano, usted sabe que así mismo hicieron los patriarcas. Sí, no se crean que los patriarcas tenían una fe muy distinta a la nuestra. Exactamente como la nuestra. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11, versículo 8 al 10 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero dice el verso 9, Hebreos 11, 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el verso 10, porque esperaba, ¿qué esperaba Abraham? La verdadera tierra prometida, hermano. Hermanos, Abraham esperaba la verdadera tierra prometida. Abraham tenía puesto su mirada allá, en el jardín del Edén, donde se mora perfectamente con Dios. No tenía su mirada solamente en la promesa. Él sabía que de esa tierra iba a salir quien iba a ser bendición para todas las naciones y una verdadera salvación. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso esperaba. Pero si saltamos al verso 13, que sigue hablando de Abraham, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino como mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Por eso tengo una cueva comprada para ser sepultado, porque yo sé que un día voy a resucitar en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sobre la tierra soy extranjero y peregrino, esta no es mi tierra. Yo espero una tierra mejor. Dice el texto, versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendito sea Dios. Esto es lo que nos prometió Jesús en el Sermón del Monte. Los mansos van a heredar la tierra y van a ser saciados. Van a ser saciados de justicia. No va a haber más injusticias en su tierra. Pero miremos la expectativa del apóstol Pedro de la promesa de la tierra. Y casi terminamos. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a dar un brinquito también al versículo 10. Segunda de Pedro 3, 7. Segunda de Pedro 3, 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, este cielo y esta tierra de injusticia, de llanto, de dolor, están reservados por la misma palabra. ¿Para qué? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este cielo y esta tierra están preparados para el fuego. Pero el día del Señor vendrá, dice el versículo 10. El día del Señor vendrá.
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, note la exhortación, porque es la exhortación que tú y yo debemos recordar, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Los que esperan cielos nuevos y tierra nueva deben vivir así, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, ¿qué cosa? Según sus promesas. Él ha prometido una tierra nueva para nosotros. Él ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, pero en los cuales mora la justicia. Hermanos, esto quiere decir más pela para nosotros. El Señor es fiel y cumple sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva. El apóstol Pablo no se queda atrás cuando tiene una perspectiva exactamente gloriosa de los cielos nuevos y tierra nueva. En el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versos 17 al 23, dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y co-herederos con Cristo. Oh, hermanos, qué glorioso. Hermanos, solo esto nos va a dar fuerza para pelear contra el pecado como tenemos que pelear todos los días. Solo esto nos va a dar fuerza para pelear contra el diablo como tenemos que pelear todos los días. Solo esto nos dará fuerza para pelear contra el mundo como debemos pelear todos los días. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, si es que padecemos juntamente con Él. Usted puede mirar a la vida de Abraham y a lo mejor fue una vida de padecimiento, viviendo en tiendas, siendo forastero, pero él sabía que esos padecimientos, como bien dice el apóstol, no eran comparables. Sigo leyendo. Si es que padecemos juntamente con Él, nosotros tenemos que padecer todo el tiempo contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, que quiere desbocarse a hacer lo que cree que es bueno y es para su propia destrucción, pero se quiere desbocar. Si nosotros no obedecemos a nuestra naturaleza pecaminosa y miramos a Cristo y padecemos juntamente con Cristo y nos negamos a nosotros mismos cada día y vivimos para Él y no para nosotros, cada día, y morimos así cada día, si padecemos juntamente con Él, dice, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto, lo dice el apóstol Pablo, que las aflicciones que tú sufres por el pecado, la escasez, la injusticia, el dolor, las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación, la tierra, está deseosa de cambiar. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa tierra que fue maldita por nuestro pecado va a ser bendita el día que nosotros seamos glorificados. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Era una cosa vana ahí. No por su propia voluntad, no fueron ellos, no fue la creación la que pecó, fuimos nosotros, parte de la creación, sino por causa del que la sujetó en esperanza, fue sujetada en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa tierra es la que esperamos, esa tierra liberada de la corrupción es la que esperamos, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esos cuerpos que son sepultados van a ser redimidos. El día de la presencia, de la manifestación, del juicio de Dios, pero de la venida de nuestro Señor, donde los muertos en Cristo serán resucitados. Y luego todos los que estén vivos van a ser transformados. Nuestros cuerpos van a ser redimidos. Por eso el apóstol Juan lo dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, o sea, la iglesia, la nueva Jerusalén, todos los cristianos, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, dispuesta a habitar la tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y claro que la conclusión de todo esto glorioso tiene que ser: y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios. Después de mirar debidamente a esta historia inspirada, podemos entender por qué se diferencian tanto en sus actos hombres como Caín y Nimrod, con Abraham, Isaac y Jacob, que moraban en tiendas. Aquellos hicieron grandes ciudades. Su vida era aquí. Este mundo injusto era todo lo que ellos tenían y querían. Ellos se dedicaron a hacer, Caín y Nimrod, grandes ciudades. Abraham, Isaac y Jacob. No les interesaba mucho hacer grandes ciudades. Les interesaba más comprar un lugar para su sepultura, a esperar allí, junto a sus familiares, junto a sus padres, que el Señor viniera y todo fuera restaurado por el Señor. Unos tenían puesto la mirada en el ahora, en las cosas que se ven, pero estos patriarcas tenían puesto su mirada en las cosas que no se ven y son eternas. Estos tenían puesto su mirada en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Mi hermano y mi amigo, ¿dónde está tu mirada? El Señor Jesús dijo que los ojos eran la lámpara del cuerpo, y como donde estuvieran los ojos estaba el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde te estás gozando y deleitando? Yo quiero terminar, no sé si tienen el himno, esta vez será la pista que esperamos, pero yo quiero cantar ese himno que ya conocemos muy bien, que se titula En presencia estar de Cristo. Terminar así este culto a Dios.